Con relación a las funciones, hay algunos aspectos y características que deben tenerse muy en cuenta para evitar posibles comportamientos inadecuados de los programas que estemos realizando. A continuación vamos a explicar el mayor de estos aspectos y haremos algunas demostraciones al respecto. Las funciones en general se definen como un bloque de código organizado, pensado en que pueda ser reutilizado posteriormente y ejecutarse en una sola operación o con una simple acción. La idea es que sea modular tu programa, que puedas posteriormente reutilizar lo que hagas, y en realidad es dividir un problema que puede ser muy complejo en partes más pequeñas. Si bien es cierto, Python ya tiene varias funciones incorporadas, por ejemplo print, range, sum, etc. Escribir un programa consiste en realidad en desarrollar tus propias funciones, además de otros elementos, clases, etc. En este caso, la sintaxis que utiliza Python para crear una función es a través de la palabra reservada def. Posteriormente, o siguiendo a def, vendrá el nombre de la función como tal, y entre paréntesis sus argumentos. Estos argumentos, bueno, son opcionales y también puede definirse parámetros dentro de los mismos. La primera sentencia que se incorpora dentro de la función puede ser una cadena de texto que posteriormente va a servirme como parte de la documentación de la función. Y por ejemplo, si yo utilizo la operación, la función help sobre una función, me va a imprimir justamente esta cadena de texto. El bloque de código empieza después de los dos puntos y las instrucciones que yo vaya colocando tienen que respetar la indentación del caso. No puede haber una línea que tenga 5 espacios desde la primera columna y otra línea que tenga 6 espacios, porque estamos usando indentaciones diferentes. Parece algo tonto, pero en realidad Python es muy escrupuloso en este aspecto. Cuando la función termina, puede devolver un valor, es opcional. Si no devuelve un valor, pues es correcto, simplemente significa que no hay nada que devolver, es una operación que se realizó. Pero si nos interesa tener un resultado como tal que irá a la función o a la parte del código que llamó a esta función, pues hay que colocarlo después de la palabra reservada return. Vuelvo a repetir, podría ser que no necesite incluir la palabra return inclusive, ¿no? Si no devuelvo nada, simplemente la puedo obviar también. Las funciones, una vez creadas, pueden ser llamadas desde otra función o desde la interfaz interactiva de Python. Por ejemplo, yo podría elaborar un script en Python donde hay varias funciones, como pueden ver ahí hay 3 funciones, fib, fib2 e imprime, todas en un solo archivo. Ahora, ese archivo que tiene varias funciones, pues vamos a ver adelante que podrían considerarse un módulo. Y dentro de Python puedo importar ese módulo y luego que lo he importado, utilizar cada una de las funciones que están dentro de él. El segundo punto, dejando en primer lugar a las indentaciones, que hay que respetarlas, vuelvo a repetir, es el hecho de que los argumentos o los parámetros que se le dan a una función siempre se pasan por referencia. No se pasan por valor. ¿Esto qué significa? Que si una parte de mi programa llama a una función y le entrega como parámetro a esa función un objeto, el objeto es manipulado dentro de la función y cualquier cambio que haga sobre ese objeto se va a reflejar en el código llamante. No es que esté aislado a la función de la parte que le invocó, sino que cualquier cambio que haga sobre ese elemento, sobre ese objeto, terminada la función y regresado al programa principal, por ejemplo, se va a ver los efectos que la función ha introducido sobre el elemento en cuestión. Esta forma de trabajar tiene que ser muy respetada, tenemos que tenerlo muy claro. Si en realidad me interesa desacoplar los parámetros, es decir,
tener ese funcionamiento similar al pase de función, a pase de parámetros por valor, lo que uno debe de hacer es referenciar o sobreescribir dentro de la función el valor o cambiar ese objeto por otro. Basta que yo lo asigne a otro objeto, ya se rompe el vínculo y por lo tanto ya se vuelve independiente de la parte llamante del programa, ¿no? Ahora, los argumentos se pueden pasar de 4 maneras. De manera forzosa u obligatoria, son argumentos requeridos, en cuyo caso, si no le doy ese argumento, la función me da un error, como pueden ver ahí, ¿no? Y por lo tanto, esa es la primera forma estándar, digamos, de una función. Y también es importante tener en cuenta aquí que el orden en el que coloco los argumentos pues, es importante. Corresponde a cada parámetro y la posición que se les va a dar dentro de la llamada a la función tiene que ser respetada. En algunos casos me interesa llamar a la función y le doy como parámetros los nombres de las variables o de los argumentos en este caso, y por lo tanto lo que se hace es ahí una asignación de llaves o de keywords. Entonces aquí en este ejemplo que pueden apreciar, la función imprimeInfo acepta 2 parámetros, nombre y edad. Entonces son nombres de parámetros que posteriormente yo los puedo invocar de esa manera: edad igual 50, nombre igual Pedro. O podría haberlo llamado imprimeInfo parámetro nombre Pedro, primero en primer lugar, y después edad igual 50. De esa manera no hay ambigüedades y la función va a trabajar correctamente. Una función puede ser invocada sin indicarle de manera explícita los parámetros. Estos, sin embargo, van a ser asumidos con algún valor que yo, dentro de la definición de la función, haya creído conveniente. Por ejemplo, ahí pueden notar que edad igual 35 en la definición de la función significa que si yo no le pongo de manera explícita la edad, va a asumir que tiene el valor 35. Ahora bien, si yo le pongo otro valor, por ejemplo edad 50, va a considerar que 50 es el valor de ese objeto, de ese argumento. Y el último método o forma de incorporar los argumentos a una función es en el caso de que yo no conozca cuántos argumentos son los que va a operar, sobre los que va a operar la función. En cuyo caso yo voy a indicar mediante un prefijo igual a asterisco y alguna etiqueta que lo que vienen son una cantidad de argumentos que no están definidos a priori. Puedo llamar, por supuesto, como pueden ver ahí, el primer argumento es un argumento requerido, arg1 es obligatorio, y después viene una cantidad indeterminada de argumentos. Entonces yo puedo llamar la función con un solo argumento, que es el requerido, o con 2 o con 3, y bueno, ya la lógica del programa se encargará de ver qué hace con esos otros argumentos. En este caso, por ejemplo, tenemos una sentencia for, y esa sentencia for sobre la lista de longitud variable de argumentos va a empezar a iterar e imprimir probablemente en este ejemplo. En Python, una función o alguna operación en realidad en general puede que dé errores en tiempo de ejecución. No se deben a problemas de sintaxis o de lógica, sino que se producen ciertas condiciones particulares durante la ejecución del programa. Por ejemplo, dividir entre 0. A priori uno no sabe que iba a dividir entre 0, pero ocurre que se pasó un argumento que es igual a 0 y al momento de dividir va a generar un error. O cuando utilizo variables que no están definidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la variable no está definida, evidentemente no va a funcionar esa lógica y va a generarse un error. Vuelvo a repetir, se llaman excepciones. O se me ocurre grabar, por ejemplo, el resultado de una operación sobre un archivo que no existe. Todos estos son ejemplos de excepciones.
hay que tener en consideración que el intérprete de Python maneja mucho de estos errores de manera directa, o sea, no tengo que hacer nada para que se generen estos mensajes de alerta o de errores, pero es posible que yo defina mis propios mecanismos particulares para manejar las excepciones, ¿no? Vamos a ver que la estructura que se emplea es muy similar a la que encontramos también en C#, en Java, etc., ¿no? Try, dos puntos, haz algo, ¿no? Si eso que quiero que hagas da error en una excepción, pues realiza tal otra operación. Y si lo hiciste correctamente, bueno, continúa. Aquí tenemos en el lado izquierdo la operación de división, donde se considera toda la estructura de esta manera de manejo de excepciones, ¿no? Def define una función, divide, x, y son los argumentos, y digo, intenta o try de dividir x entre y, y lo almacenas en la variable result. Si encontramos que esta operación da una excepción de tipo división por 0, imprime un mensaje, cualquiera que yo decida que se imprime. Si no se produce esa excepción, entonces imprime, el resultado es este. Y al final de la función, si es que se incorpora este manejo de excepciones, pongo finally, sea que hubo o no hubo errores, imprime algo. Finally, y en este caso ejecutando la cláusula final. En el lado derecho tenemos ya ejemplos de la llamada de esta función con diferentes argumentos. Divide 2 entre 1, pues perfecto, imprime el resultado y al terminar la operación de la función imprime un mensaje que dice ejecutando la cláusula final. Divide entre 0, 2 entre 0, se va a producir la excepción y se imprimirá lo que yo he identificado previamente. Es decir, la división por 0, si se daba esa excepción, imprimir el mensaje. Si quiero dividir dos números, que no son números, sino que son cadenas de texto, evidentemente eso va a dar un error. Y la lógica de mi programa, en este caso de esta función, no considera ese escenario. Sin embargo, eso no implica que Python pueda interceptar y darse cuenta de este problema y va a generar un mensaje o un traceback, ¿no? Un rastreo de dónde fue que se produjo ese error, en la línea tal, etc., ¿no? En fin, hay una gran cantidad de excepciones que ya son manejadas por Python, así que eso no implica que uno pueda eventualmente incorporar su propia lógica y considerar estas posibilidades de error. Como se acaba de ver, uno puede llamar a una función directamente desde la interfaz interactiva de Python, pero también puede ser llamada desde otra función. Así que hagamos esta prueba. Hemos creado previamente un archivo, ahí pueden ver su nombre, fit.py, donde hay dos funciones. La primera calcula la función de Fibonacci de un número n, y la segunda función imprime la secuencia de Fibonacci de ese mismo número. Pero esta segunda función podrán notar que invoca a la primera. Llama a la primera para imprimir la serie. Así que vamos a probar con esto. Tenemos una función que llama a otra función. Aprovechemos también para verificar dónde estamos trabajando. Como pueden notar, estamos en una carpeta, pero que no es la carpeta donde reside nuestro código. Así que vamos a movernos. Bueno, como pueden notar, nos hemos movido de directorio o de carpeta. Ahora vamos a aprovechar además para introducir el concepto de módulo, aunque eso se va a detallar un poco más adelante, pero probemos aquí.
estamos haciendo es definiendo un espacio de nombres FIP que corresponde al archivo donde están desarrolladas las funciones que vamos a probar. Bien, llamemos a la función printFIP. Se imprime la secuencia de Fibonacci correctamente.